A la Universidad Autónoma de Encarnación. Inscribite y conoce la diferencia. Denuncian un grave caso de supuesta negligencia médica en el Hospital Regional de Encarnación. Una niña de 8 años que el pasado domingo sufrió un accidente, una fractura en uno de sus brazos, fue auxiliada y asistida en dicho nosocomio. Se determinó que debía recibir, en este caso, una intervención quirúrgica y el día de ayer, lunes, fue sometida a dicha cirugía. Aparentemente, algo habría salido mal y entró en paro inclusive, mencionan los familiares y allegados. Ellos denuncian, que no tuvieron la atención necesaria o que la paciente no tuvo la atención necesaria para evitar que esto suceda. Si bien ya hoy martes, aparentemente, según las primeras informaciones, está mostrando algunos signos de evolución, una simple fractura se habría convertido en algo mucho más grave. Vamos a hablar ahora con el abogado Claudio Maldonado, quien es padrino en este caso de la afectada. Él estuvo desde el primer momento, desde el auxilio hasta que se realizó la intervención, durante todo el proceso, y nos va a comentar qué fue lo que pasó y cómo está la situación también en el ámbito legal, porque ya se ha judicializado esto y se estará investigando. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenos días, señores periodistas. Vamos a escucharle, ¿verdad? Como bien usted decía, ¿verdad? La nena, casualmente, como le comenté, ¿verdad? Que es mi hijada. Y ella el domingo tuvo un accidente, ¿verdad? Estaba jugando en su patín electrónico y se cayó, tuvo una fractura. Yo estaba justamente presente cuando ocurrió eso y le auxilié, le trajimos hasta el hospital, ¿verdad? Entramos en el área de cirugía, de urgencias pediátricas. Tal es así que le brindaron los primeros auxilios, le hicieron el estudio de rayo X, constataron que tenía una fractura desplazada en uno de los brazos, lado izquierdo. Entonces ella quedó internada el día domingo, ¿verdad? Quedó internada esa noche y le dijeron los doctores que tenía que someterse a una cirugía. En principio le dijeron que le iban a colocar unos clavos o en su caso una incisión, ¿verdad? Eh, entonces pidieron a los padres que consigan los elementos necesarios, medicamentos, etcétera, etcétera, más los clavos. Se consiguió los clavos esa misma noche. Entonces, ayer a las 8:50 más o menos de la mañana, ella entró en el quirófano, ¿verdad? Salió a las 10:50 más o menos. Los primeros datos que le dieron a los padres, que ella salió bien, que está estable, que después cuando yo ya estuve presente cuando le llevaron a la sala, vi cuando le cambiaron de la camilla a su cama en su sala, ¿verdad? Y posterior a eso yo entré, le saludé, me saludó, estuve ahí con ellos unos 20, 25 minutos más o menos. Cuando salí de ahí unos 10, 15 minutos después, me llaman los padres desesperados que la menor entró en paro, ¿verdad? No sabemos por qué, si en principio manifestaron que estaban bien. Eso sí queremos recalcar que en ese lapso del traslado del quirófano, o sea, cuando le dejaron en la salita hasta que ocurrió el paro, tenemos entendido y los padres manifiestan que no tuvieron los médicos encima de ellos controlándole si efectivamente cómo iba evolucionando, ¿verdad? Gracias a Dios, digo yo, hoy verá que los padres constantemente le estaban hablando a la menor y en una de esas no reaccionó la menor. El padre entonces se desesperó, le dijo a la esposa que se vaya a hablarle a los médicos. Estos médicos le dijeron a la madre, ¿verdad? Ya nos vamos, mami. Ese fue el término que me manifestó mi comadre en este caso, ¿verdad? Entonces vino otra vez ella junto a su hija y como no venían, entonces el padre volvió hasta los médicos de guardia manifestándole que su hija ya dejó de respirar porque el padre le tocó el pulso en la yugular, también puso su oído en la pancita, en la nariz también, en la boca para escuchar si respiraba y como no respiraba se fue y les dijo que la nena dejó respirar, ¿verdad?
Allí sí corrieron todo y vinieron a hacerle la reanimación. Le reanimaron unos minutos. Cuando yo llegué, en ese lapso de la llamada hasta el hospital, yo habré tardado un 10 minutos más o menos. Y ahí ya volvió la menor a respirar, ¿verdad? Le intubaron, le hicieron todos los procedimientos de rigor ahí hasta que le trasladaron a terapia intensiva, ¿verdad? En estado grave, todo el día, ayer a la noche, yo estuve hasta las 9 más o menos de la noche con ellos y todos los informes que recibíamos era de estado grave, era crítico. Ante esta situación intervinieron gente de la comisaría cuarta, en principio en el momento de que ocurrió el paro, cuando yo llegué en ese lugar, ya los policías estaban, ellos labraron acta de procedimiento y demás. Ellos me manifestaron que los padres tenían que ir nuevamente hasta la sede a hacer una denuncia y demás. Como la situación no daba, era el estado crítico de la hija, los padres no estaban en condiciones. Cuando más o menos recibimos los primeros informes de UTID, yo le acompañé al padre hasta la fiscalía directamente a hacer la denuncia y allí tomaron intervención el Ministerio Público, ¿verdad? El doctor Francisco Martínez es el que estaba de turno, entonces él ordenó que se constituyan funcionarios de su unidad hasta el hospital, ¿verdad? En este caso en UTIC, para que tomen las debidas precauciones en cuanto a lo que se refiere a documentos y demás cosas, ¿verdad? Se acercaron, se fue la médica forense también del Ministerio Público. En principio le negaron todo, fueron muy meticulosos en cuanto al resguardo de los documentos y demás y de los informes, ¿verdad? Pero luego de unas llamadas entre funcionarios y el fiscal, que yo veía que como hablaban, ¿verdad? Finalmente, haciendo casi las 8 y algo de la noche, le entregaron la carpeta al funcionario fiscal para que se hagan de copia, para que se acompañe eso como documental a la carpeta fiscal, ¿verdad? En todo ese tiempo, desde que ocurrió el paro hasta las 7, las 8, los padres no tuvieron ninguna información. Los padres no supieron, ni yo personalmente, nadie supimos qué tipo de intervención le hicieron, porque como te manifesté, cuando a la nena le dejaron a su sala, a la madre le habían manifestado que le iban a venir a dar los informes, ¿verdad? De lo que ocurrió en la sala del quirófano. Pero como ocurrió lo del paro, se obvió todo eso y hasta las 7, las 8 de la noche nada. Recién a las 6 de la tarde más o menos eh, vinieron médicos a querer tener reunión con los padres. Se fueron 2 veces a esa reunión, intento de reunión diría yo. Finalmente fueron atendidos por 2 médicos que no sabían nada al final, ¿verdad? Ellos creen que no fueron los médicos que estuvieron en esa intervención, pero no supieron precisar tampoco los padres porque al final no le dieron ninguna información también, ¿verdad? Ya en ese lapso estaban tomando intervención del Ministerio Público, ¿verdad? Ahora, en lo que pudieron hablar con los médicos, si bien no sabemos los médicos que hablaron, si son los que tuvieron o no en el procedimiento, ¿qué dijeron o cuál habría sido el motivo que deriva desde una simple cirugía, que es por una fractura, uno entiende, a, bueno, un paro cardiorrespiratorio que aparentemente ocurrió? Ningún informe tenemos al respecto. Como te manifesté, meticulosos fueron en dar cualquier tipo de información al respecto. La gente de terapias intensivas nos dijeron que ellos no pueden dar ningún informe de lo que pasó, de lo que no pasó en su unidad, que son la gente en todo caso, del quirófano o de la sala de internación los que deben de dar esas informaciones para saber por qué pasó, ¿verdad? Porque, como te decía, la gente de terapia intensiva nos manifestaron que ahí lo importante es la vida del menor, salvaguardar la vida del menor y el resto se tiene que investigar. Justamente para eso se hizo la denuncia, ¿verdad? Y los padres necesitan que se haga una investigación porque
tratándose de una institución pública, en manos de quién estamos, ¿verdad? Expuestos a la sociedad. Ahora, lo que se puede llegar a presumir o lo que se sospecha es que podría llegar a haber sido un error humano en cuanto quizás la aplicación de la anestesia podría ser. ¿Qué es lo que sospechan? En principio los padres sospechan eso, ¿verdad? Porque personalmente yo he llevado para su laboratorio para que se le hagan los estudios, ¿verdad? El hisopado, o no sé si no se cumplió con todos los protocolos, no sabemos si se cumplió con todos los protocolos para saber si la menor presentaba alguna reacción alérgica o algo, algún tipo de medicación o de medicamentos y demás. O una dosis de más de algún calmante o la misma anestesia, ¿verdad? No. Esas son las sospechas que tenemos, ¿verdad? Informes oficiales no tenemos. Ya en el Ministerio Público tendremos en el transcurso de la mañana seguramente acceso a los documentos, a las copias que el Ministerio Público anoche pudo recabar, ¿verdad? Y allí constataremos cuál es el informe que ellos emitieron, ¿verdad? Por lo pronto, la niña no tenía ningún tipo de enfermedad de base o alguna otra patología. Nada, la niña es una niña sana en principio, ¿verdad? O sea, a la vista presentaba signos de vida normal, ¿verdad? Inclusive ella hace unos años atrás tuvo una fractura similar en el otro brazo, fue intervenida en el mismo hospital y había salido bien la cirugía, ¿verdad? Y hoy, como usted bien dijo, ¿verdad? Entró por una fractura desplazada y le produjo un paro posterior a su intervención quirúrgica, ¿verdad? O sea que es todo muy llamativo lo que pasa, genera muchas hipótesis, ninguna respuesta al respecto, ¿verdad? En cuanto a la parte judicial, la carátula de esta denuncia que se realizó en la fiscalía, ¿cuál es? En principio, la fiscalía, cuando nosotros hicimos la denuncia, creo que caratuló lesión grave, pero persona innominada porque no, como te digo, los padres ni yo sabemos quiénes fueron los médicos que le intervinieron, porque esos detalles seguramente le iban a dar en el momento en que le manifestaron a la madre que le iban a venir a dar los informes. Pero ocurrió lo del paro y se obvió toda esa parte. Bueno, durante el transcurso de esta mañana aparentemente hubo una leve evolución también en cuanto a la salud de la niña. Sí, en contacto telefónico que yo tuve con el padre me manifestó que justamente la madre salía de verle a su hija, ¿verdad? Y los médicos también le manifestaron una leve mejoría, que va evolucionando, que le van a ir probando, desconectándole de los equipamientos, reducirle la medicación. Y la madre tuvo un diálogo para su hija, ¿verdad? En donde ella lagrimeó y eso los médicos le dijeron que son signos que son importantes en su etapa evolutiva en este momento. Pero por ahora no habla ni tiene reacciones, vamos a decir, a la conversación. Ninguna manifestación verbal, ni gesticulaciones, ella está sedada todavía. Solamente los médicos, como te digo, ante el lagrimeo de ella, al escuchar la voz de su madre, le manifestaron que esos son signos que va evolucionando. Bueno, en cuanto a la atención ahora de la niña, seguramente ya tiene otro tipo de atención, pero quería saber si desde el seno familiar analizan realizar algún tipo de cambio o llevarla a otro lugar. En principio los padres pensaron porque la menor también es argentina, entonces ellos algunos familiares quisieron llevarle a Posadas, ¿verdad? Están en eso, por la gravedad del caso, los padres decidieron todavía estar ahí, porque te cuento eso, a mí estuve yo presente cuando le hicieron firmar a los padres la autorización de la atención en urgencias, o sea, en terapia intensiva, y allí le manifestaron los médicos que los padres no se preocupen por ningún tipo de medicamento que se deba de comprar, que todo se va a dar del hospital y de lo que no hay que se le avise a ellos que ellos van a conseguir. No sabemos si son todos con todos los pacientes que entran en UTIT o es por la situación grave o eso nos da más sospecha a nosotros que hubo un error o posible negligencia, ¿verdad?
porque yo tuve familiares en UTIT, personalmente hablando, ¿verdad? Y nunca hubo tanta, o sea, siempre falta medicación, ¿verdad? O medicamentos, siempre. Bueno, de hecho, en un principio también le hicieron comprar los medicamentos y los clavos. Sí, compramos los clavos, compramos algunos medicamentos, algunos elementos para la cirugía. Personalmente yo busqué de los elementos que faltaba, recorrí varias farmacias hasta que pude conseguir uno de los que era necesario para la cirugía. Bueno, muchísimas gracias, Claudio, por esta entrevista, por contarnos lo que sucedió con tanto detalle. Estaremos atentos a la evolución y seguramente las novedades que puedan ir surgiendo. Gracias a ustedes por preocuparse también, porque al final, como les decía, ¿verdad? Esto es de interés social, debe de ser, porque se trata de una institución pública, ¿verdad? En donde concurren personas, concurrimos nosotros como ciudadanos a querer recibir atención, y entrar por una fractura desplazada y después que eso te produzca un paro, da mucho que imaginarse, ¿verdad? Entonces, lo único que los padres piden es que su hija en principio evolucione, que se recupere y que se haga justicia, como siempre escuchamos el llamado de toda una sociedad, ¿verdad? Porque nos merecemos como ciudadanos mejores atenciones, médicos mejores preparados, y una atención más humana, diría yo. Gracias. Bueno, de esta manera, esta es la situación, un caso bastante complicado, si bien está en plena etapa investigativa, y se va a determinar seguramente durante los informes a los cuales vaya accediendo también la fiscalía, los padres, qué fue lo que sucedió. Lo cierto y lo real es que esta niña de 8 años ingresó por una fractura